Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estoy revisando información aquí con todo el equipo de producción de Hora 23 y realmente este dato es alarmante, porque ayer habíamos hablado de 800 y algo mil de contagiados. Hoy hemos pasado el 1.000.000 de contagiados por el COVID-19 en todo el planeta. Y los fallecidos son más de 50.000, las víctimas de este coronavirus. Y otro dato importante que lo ha dado a conocer el director general de la Organización Mundial de la Salud, y es que llama la atención, dice, de que tanto en Centro como en Sudamérica se están registrando cifras por debajo de lo que ellos estaban estimando. ¿A qué se debe? Según lo que dice este señor, el director general de la Organización Mundial de la Salud, es que se están realizando pocas pruebas en Sudamérica y también en Centroamérica, y posiblemente por eso algunas cifras no estén como ellos se habían imaginado. A ver, otra información importante que tiene que ver con la salud, esta vez del alcalde Percy Fernández en Santa Cruz, y es que ha pedido 15 días, hasta el 15 de abril en realidad, permiso para poder restablecerse bien. Además hay que recordar que él está dentro del grupo de riesgo en esta pandemia y es alcaldesa interina en Santa Cruz, la arquitecta Angélica Sosa. Otro dato importante, y esto para llamar la atención de toda la población, no solamente en el país, a nivel mundial. Hoy es el Día Mundial del Autismo. Es el día de la concienciación del autismo, es decir, un llamado a la concientización y a la socialización de lo que significa vivir en esta condición. La falta de conocimiento acerca del autismo es alarmante. En el mundo, 1 de cada 150 niños tiene autismo. El autismo incrementa un 17% cada año. Y se manifiesta en los primeros 3 años de vida. Afecta las relacions socials, la conducta, la integración sensorial de las personas y la comunicación. Puede ser que no comprendan las conductas y reaccionen. Una persona con autismo es simplemente una manera distinta de procesar la información, de processar estímulos. Eso es. L'autisme és una condició humana. Las personas con autismo no viven en su mundo. Viven en el nuestro. No están desconectados. Solo están concentrados en sus propias ideas. El autismo no es una enfermedad. Es una manera distinta de ver la vida. Es una forma de ser y de sentir. No les llames autistas. Tener autismo no los define como personas. No los subestimes. Son personas con talentos y desafíos, como tú y como yo. No estigmatices. Ellos entienden más de lo que hablan. Se dan cuenta más de lo que crees. Pueden ser adultos independientes. Pueden formar familias. Puede ser un regalo de la vida. Son personas ejemplares. Wees onderdeel van deze verandering. Tú puedes ayudar a cambiar la realidad. Necesitamos gente tolerante. Necessitem gent amb cor. A través de la sensibilización lograremos ser más incluyentes. Du bist wichtig. La intervención temprana es clave. Infórmate. Conoce. Involúcrate. Cambiemos la forma de ver las cosas, para que las cosas cambien de forma. Levantemos la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Te necesitamos. Este mes de abril apoyamos el autismo. Iluminamos de azul. Leucht de blau. Iluminem de blau. Iluminamos de azul. Laat je blauwe licht schijnen. Iluminemos de azul. Iluminemos de azul. Iluminemos de azul. Iluminemos de azul por todas las personas que viven en esta condición del autismo, a veces poco comprendidas, poco toleradas, porque la gente no entiende lo que es vivir dentro del mundo que ellos tienen, el autismo. En este día llamamos justamente a la concienciación de quienes pueden estar pasando un momento realmente no muy agradable, porque estar encerrados no es muy agradable para todos, evidentemente con estas cuarentenas, pero peor si uno tiene a un familiar, a un hijo, a un niño, a un compañero con autismo. Seamos conscientes de aquello. Ellos también necesitan su espacio, ellos necesitan salir, ellos necesitan brillar, demostrar. Entonces, por favor, seamos hoy más que nunca conscientes de que tenemos que ser pacientes con ellos y entregarles todo nuestro amor. Vamos a conocer las 5 noticias destacadas del día. La Embajada de China en Bolivia facilitó la llegada del primer vuelo de 5 anunciados al Aeropuerto Internacional del Alto, que trae la donación de la Fundación Alibaba de aproximadamente 100.000 barbijos normales, 20 kits para diagnósticos del coronavirus y 5 respiradores médicos. Este es un vuelo que está partiendo desde el Aeropuerto El Alto, con ciudadanos alemanes, europeos en general, hacia Viru, que primeramente realizará una escala en Santa Cruz para también recoger a más de 300 extranjeros.
Cancillería estaba en una posición favorable para el ingreso de nuestros compatriotas desde un principio, pero se estaba armando una logística adecuada para recibir a los bolivianos y para obligarlos a hacer la cuarentena. Bueno, todas las iniciativas van a ser consultadas como corresponden en las comisiones correspondientes. Nosotros no vamos a negar ninguna iniciativa que vaya en pro a poder precautelar la salud de todos los bolivianos y bolivianas. Atender a combatir y prevenir y contener la propagación del coronavirus es la primera prioridad de la Asamblea. Fundamentalmente Quillacollo, cercado hacia la zona de Villa Pagador, la zona de la Pampa, de la Concha. En Sacaba hay mucha concentración. A ver, entre las medidas que la presidenta Áñez ha mencionado para paliar este problema de la cuarentena que evidentemente está afectando a muchos hogares, a muchos bolivianos que se han visto afectados en el bolsillo económicamente, está esta que tiene que ver con el pago de las facturas de energía eléctrica. Señor director, por favor, veamos este cuadro porque hay ayuda para toda la población, porque no solamente era para aquellos que consumían un máximo de 120 bolivianos. Es decir, si usted paga una factura de un boliviano hasta 120, el 100% del costo del consumo va a asumir el Estado boliviano. ¿Estoy bien? Ahora, si su factura es de 121 a 300 bolivianos, el 50% del consumo se lo van a pagar. De 301 boliviano a 500, el 40% del consumo pues se lo van a descontar, es decir, se lo van a pagar. Si paga su factura de 501 a 1000 bolivianos, será el 30% del consumo que le van a ayudar. Y si su factura es de más de 1000 bolivianos, vea usted, le van a ayudar con el 20% del consumo. Esto en las facturas de abril, mayo y junio. Y para que nos explique un poquito más de esto, tenemos en nuestro set al viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, don Antonio Leiga, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a su teleaudiencia. Gracias. Bueno, en principio se escuchó de que era solamente hasta 120, pero se ha ampliado. Sí. El decreto 4200 disponía que para los consumidores cuyo consumo de energía eléctrica sea hasta 120 bolivianos, el Estado iba a asumir el 100% de este consumo, además de las tasas municipales. Dependiendo de los municipios, son aseo urbano y alumbrado público. Entonces, en el entendido de mejorar este decreto y llegar a mayor cantidad de consumidores y el pueblo boliviano, en el 4200 en el decreto también consignaba la reducción del 50% en agua. El nuevo decreto, el 4206, además incorpora el gas con un 50% y amplía al 100% de los consumidores el beneficio de alguna reducción en el tema del servicio eléctrico. Se mantiene para aquellos consumidores de hasta 120 bolivianos, el Estado va a asumir, incluyendo las tasas de alumbrado público y aseo urbano. Para aquellos consumidores en los rangos de 121 a 300, va a haber el descuento del 50%, pero solamente de los cargos tarifarios del servicio eléctrico. ¿Del servicio eléctrico? Le voy a poner un ejemplo. A ver. Si es entre 121 y 300, digamos, si fuera una persona que consuma 140 bolivianos, está en el rango después de los 120. Usted en su factura le dice 140 por el servicio de energía eléctrica y voy a poner un número al azar, 10 bolivianos por basura y 10 bolivianos por aseo urbano. Entonces, el descuento va a ser de los 140 y el consumidor va a tener que cancelar 70, solo 70, la mitad, pero además él va a cancelar sus tasas. Entonces, los 10 y la basura. Ah, ya, perfecto. Y así en los siguientes rangos, ¿no? De 121, como explicaba, a 300 es el 50%, de 301 a 500 es el 40%, de 501 a 1000 el 30% y aquellos que consuman más de 1000 bolivianos, 20%.
Esta medida obviamente está pensada en apoyar a las familias de menos ingresos y por eso es la escala, ¿no? O sea, los beneficios van a ir disminuyendo en la medida que las personas que consuman más, que se entiende tienen mejores condiciones, van a poder ellos hacerse cargo de un valor mayor de su factura. Ahora, le consulto, ¿esto es solamente para consumo domiciliario? Correcto. No entran aquí fábricas, empresas, absolutamente nada. Ahora, si hablamos de una factura de más de 1.000 bolivianos, ¿estaríamos hablando de edificios? ¿De qué hablamos? El tema de una factura de más de 1.000 bolivianos, bueno, depende de los hábitos de consumo y de la cantidad de electrodomésticos que tenemos. Qué sé yo, si fuera el oriente boliviano, el impacto siempre es por la cantidad de aires acondicionados, que es el equipo que es el que produce el mayor consumo. Y por este lado sería el calefón, por el agua caliente. El calefón, bueno. Y otras cosas. Claro, siempre en el tema de refrigeración es donde los equipos de refrigeración o de calefacción son los que implican el mayor consumo. Obviamente, volcándonos al oriente, las personas de menos consumo obviamente no tienen aires acondicionados, entonces ellas van a estar beneficiándose en este rango. Una cosa de hacer notar es que las personas que están hasta 120 bolivianos son, el universo de los consumidores domiciliarios en Bolivia es de 2,5 millones aproximadamente. La primera medida beneficiaba a 2 millones de consumidores o de familias, cabe decir el 77%. Estos rangos también van discriminando la capacidad económica de las familias y hasta 500 bolivianos estamos con prácticamente el 98% de la población que se beneficia con los mejores rangos, con los mejores descuentos, perdón. Entonces quedan un 2% que son como 50.000 consumidores los que están que consumen más de 500 bolivianos y obviamente más de 1.000. Ahora, evidentemente en esta época en la que la población se está quedando en sus domicilios, hay más consumo de agua, de energía, de gas, y para aquellas personas que tienen que salir, digamos, a trabajar o a cumplir alguna función, trabajadores sanitarios, médicos, policías, periodistas, es constantemente llegar a la casa, lavarse, ducharse, lavar la ropa, en fin, se está incrementando el consumo en estos servicios. No, sin duda, pero por eso es que las medidas llegan a todos los bolivianos. En gas y agua es el 50% para todos nosotros, y en energía eléctrica discriminando por rango, pero también llega a todas las viviendas, a todos los hogares bolivianos. Muy bien. Está pensada para el 100%, para el universo de los bolivianos. ¿En qué departamentos donde menos se consume? Bueno. Debe tener esos datos, así, sí. Solamente para conocer alguna información interesante en ese sentido. Es el departamento de Potosí. Va a llegar el beneficio al 94.5% de la población, el de 120, los de menos de 120 bolivianos. Ese es el departamento con mayor beneficio. La Paz está en el orden del 87%, aquellos consumidores que están de menos de 120. Y bueno, y el menos beneficiado en este primer rango son los de Santa Cruz, con un 54%. Un poquito más de la mitad. Sí, un poco más de la mitad consume menos de 120, pero igual la otra mitad en las medidas indicadas igual se van a beneficiar. Bueno, pero es realmente un apoyo importante que se va a dar durante 3 meses, abril, mayo y junio. Abril, mayo y junio, esto es un esfuerzo que la presidenta Yanine Áñez y bueno, y nuestro ministro de Energía, Rodrigo Guzmán, hemos hecho los trabajos y los cálculos y está en el orden de los 190 millones de bolivianos, que serían en los 3 meses 570 millones el aporte del Estado solo en el tema del servicio de suministro de energía eléctrica. Muy bien. El ministro estaba en el Beni, ¿verdad? Sí. Él es delegado en el Beni. Sí, dentro del gabinete presidencial hay un ministro por departamento para que atienda, como delegado presidencial, atienda los temas y coordine y gestione el tema de coronavirus, y a él le ha tocado el Beni, que es su departamento natal además. ¿Y usted está correteando por todo lugar? No, bueno, un poquito, de un lado al otro. A ver, ¿cómo están haciendo ustedes su trabajo como autoridades en medio de esta emergencia? Porque ustedes también tienen que cuidarse. Sí, bueno, nosotros estamos, el tema de la bioseguridad está tomándose muy en serio, ¿no? por el Estado Nacional. Se está trabajando, no puede detenerse el Estado, las empresas
distribuidoras, generadoras y transportadoras. Dentro de la reglamentación permite el transporte para los servicios básicos. Igual quiero informar a la población que el nuevo decreto garantiza 3 cosas, ¿no? Primero, la continuidad del servicio, o sea, si existen cortes o interrupciones por fallas técnicas, no comerciales, no cortes por deuda, tienen que estar las brigadas listas para atender y reponer el servicio. Lo segundo es que no se van a cortar el servicio por las facturas de enero, febrero y marzo. Aquellas que están emitidas y están en deuda, las distribuidoras no van a proceder al corte y obviamente tampoco van a proceder al corte mientras dure la cuarentena de este tipo. Y para regularizar a aquellas personas eso es importante, que entren las facturas de abril, mayo y junio, van a tener 3 meses, hasta 3 meses, porque pueden cancelar en ese periodo dentro de los 90 días, una vez terminada la cuarentena. Eso es importante porque me imagino que muchas personas deben estar en ese conflicto, que no han podido pagar las últimas 3 facturas. No se les va a cortar primero, es lo que acaba de decir el viceministro. Y segundo, van a tener un tiempo prudencial de otros 3 meses para, una vez que termine la cuarentena, para ponerse al día con su deuda. Así es. También se ha instruido a las distribuidoras dentro del decreto de que sean flexibles y se establezcan planes de pago, porque no todos vamos a poder tener todo el dinero de las facturas adeudadas, entonces tiene que haber la flexibilidad y las distribuidoras entienden que es un tema fuera de lo normal pues, en esta crisis sanitaria. ¿Y las distribuidoras van a estar bien con eso? Sí, bueno, este beneficio que viene, el Estado es el que va a ser el mayor deudor. Entonces también va a haber un beneficio hacia las distribuidoras porque en la medida que presenten los informes, el Estado va a poder erogar y van a tener el flujo suficiente para que ellos también puedan seguir trabajando y cancelando, bueno, a sus trabajadores y a las empresas contratistas que siempre tienen, ¿no? Que asumen como la lectura, corte y reconexión y se mantengan las actividades, ¿no? Instalación de medidores, etcétera. Gracias por la buena noticia, viceministro. No, muchas gracias. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Muy amable. El viceministro le dije para explicar un poco más cómo va a ser esto del pago en el consumo de energía eléctrica. Esto para tranquilidad de miles de hogares en nuestro país. Ya volvemos. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. El país está atento a la situación de decenas de bolivianos que se encuentran en Huara, esto en territorio chileno, cerca de nuestra frontera. Se ha hablado de que se han instalado ya varias carpas, 25 carpas, también unos 10 baños móviles para que ellos puedan estar allá. ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Cómo van a ser asistidos en este punto fronterizo? Estamos ya en conexión con don Daniel Colque, que es el subalcalde de Pisiga, a quien le doy la más cordial bienvenida. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Desde aquí, desde la frontera internacional Pisiga Bolívar, estamos a 3.700 metros sobre el nivel del mar. A ver, cuénteme cómo se está ejecutando o realizando este pronto traslado de nuestros connacionales hasta este lugar donde van a estar estas carpas. Bueno, Huara queda a 2 horas de Pisiga Bolívar. Tenemos información que mañana están llegando autoridades del gobierno, donde nos vamos a reunir a eso de las 10 de la mañana aproximadamente. Ya se han instalado las 25 carpas, 10 baños, están ya los contenedores de basura listos. Hoy día estamos haciendo la instalación de energía eléctrica. Va a haber entonces energía eléctrica también para ellos. Va a haber alimentación también, ¿no es cierto? ¿Quién se va a ocupar de aquello, por favor? Bueno, nosotros como población nos estamos ocupando de la energía eléctrica, en el terreno, de la alimentación. Yo creo que el gobierno se va a hacer cargo de lo que es la alimentación. Muy bien. ¿Cómo se encuentra la población de Pisiga ante el pronto ingreso de nuestros connacionales? Muy preocupados por este virus. Todos están a la expectativa y sumamente preocupados, pero con el grande corazón de recibirlos a nuestros compatriotas.
Muy bien, eso es lo más importante, ¿no es cierto? Porque hay que explicarles también de que ellos tienen todo el derecho de poder ingresar a nuestro país, ¿no es cierto? De tratar por lo menos de llegar hasta sus lugares de origen. Sabemos de que van a permanecer un tiempo mínimo, breve, en estas carpas. ¿Se sabe cuánto tiempo van a estar allá? Tenemos información que van a estar los 15 días o 3 días. Eso no tenemos una información exacta, pero yo creo que el gobierno en su momento lo va a indicar. Como pobladores también no quisiera solicitar mediante su medio. No tenemos ambulancia, es lo primordial, una ambulancia. ¿Qué tal si tenemos un infectado, una persona que Dios no quiera, pero tenemos que ver esa posibilidad y necesitamos una ambulancia de suma urgencia que llegue aquí a nuestro distrito municipal de Pisiga, Bolívar? Exactamente, nos parece importante lo que usted está apuntando y me imagino que también va a estar allá elemento médico, ¿no es cierto? Profesionales médicos, enfermeras asistiendo a ellos porque les tienen que tomar pruebas, obviamente para que estén allá estas 2 semanas en observación. Justamente estamos solicitando que nos traigan médicos porque no tenemos ítems, tenemos entendido que el gobierno ha dado 200 ítems a departamento de Oruro, pero a Pisiga, como le digo, no nos ha llegado ningún ítem. Estamos solicitando por lo menos 4 ítems. No tenemos médicos de planta, tenemos médicos de contrato, terminan sus 20 días y se van los médicos de aquí de Pisiga, Bolívar. ¿Pero en el momento tienen ese médico? Tenemos 4 médicos que ya se van a ir, creo que el 10 o 15 se van a ir. El 10 o 15 de abril. ¿Y cada cuánto? O sea, se van el 10 o el 15 de abril, pero ya debería estar de inmediato otro médico o otros médicos en el lugar. Exactamente, tiene que haber médicos. O sea, ahora como estamos abriendo estas carpas, para ahí necesitamos 4 médicos que tienen que estar permanente controlando a nuestros compatriotas bolivianos. Bien, mañana usted me indica, subalcalde, de que van a llegar autoridades de gobierno y obviamente va a tener que haber una reunión entre ustedes y ellos para que puedan coordinar cuáles van a ser las necesidades y los requerimientos para también dar una atención de calidad a quienes están ingresando a nuestro territorio. Exactamente, vamos a hacer conocer nuestras necesidades, ya tienen que darse conocer una necesidad grande que tenemos en la población. No ha sido fumigado la población con toda la población, hemos visto muchos departamentos que han fumigado, pero aquí en Pisiga, Bolívar, como hemos tenido la selección de nuestros compatriotas anteriormente, donde se les ha seleccionado a diferentes departamentos, sí, no ha venido a fumigar ninguna institución. Este es un buen punto, lo que usted está apuntando y la necesidad que ustedes tienen vale, porque realmente se tendría que fumigar en todos los puntos del país y ustedes mucho más que están recibiendo a personas que están volviendo a nuestro territorio. Bien, usted me ha dicho que van a estar allá aproximadamente entre 14 y 15 días. Pasado este tiempo ya ellos estarían viajando hasta sus ciudades de origen, donde también van a permanecer en cuarentena. Exactamente, de aquí pasando esos 15 días o 14 días van a ir cada uno a sus diferentes departamentos. Yo quisiera, mediante su medio también, dar ese ánimo a toda nuestra querida Bolivia, a todos los departamentos, que recibamos a nuestros compatriotas. No les cerraremos la puerta, como hemos visto cuando ha habido la selección de cada departamento. Aquí se ha hecho, nosotros como bolivianos, como fronterizos, hemos recibido, ahora vamos a seguir recibiendo, pero quisiera que se pongan la mano al pecho y que los reciban en cada departamento, no lo traten como serían unos enfermos, son personas como nosotros, queramos que Dios nadie esté infectado. Exactamente, lo que usted dice es muy valorable, don Daniel, porque finalmente pueden ser hijos, esposos, hermanos, hermanas, los que están retornando, ¿no es cierto? Y sabemos de que hay niños incluso y también mujeres embarazadas en este grupo que no le están pasando bien. Si bien sabemos que ellos estarían, es decir, este grupo vulnerable estaría en alojamiento, los varones son los que le están pasando mal. Cuéntale al país qué temperaturas tenemos en horas de la noche y la madrugada en Pisiga. Tenemos bajo cero, las temperaturas son bajo cero aquí en Pisiga. Tenemos al lado norte un nevado, el majestuoso Cabaray, que lo decimos. Es un nevado que mañana en el día lo pueden apreciar. Hace bastante frío y aquí también lo llamamos la ciudad del viento. La ciudad del viento. Hay días que el viento es tremendo, tienes que andar con lentes todo el día. Mueve los camiones que son de alto tonelaje, los hace mover el viento. Ahora bien, tengo entendido de que el clima estos días ha sido bastante ventoso, ¿no es cierto, en el lugar?
Exactamente, ha hecho viento y eso es normal aquí en Pisiga el viento. Todo el año es. Año entero. ¿Usted ha visitado el lugar donde se encuentran las carpas? ¿Cómo son las carpas? ¿Son confortables? Las carpas no podemos decir que son tan confortables, pero sí están, yo creo que el gobierno está tratando de hacer lo mejor posible por nuestros compatriotas. Muy bien. Don Daniel, le agradezco mucho por haber hablado con nosotros y estaremos pendientes de este encuentro que ustedes tengan con las autoridades una vez que arriben a este lugar donde han instalado estas 25 carpas y estos 10 baños móviles para recibir a nuestros connacionales. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, se lo agradecido mi persona. Un abrazo además a toda la población allí en Pisiga, que va a ser justamente testigo de la llegada de nuestros compatriotas. Pausa, por favor. Coronavirus, COVID-19. ¿Qué es? Es un tipo de infección respiratoria aguda que se transmite de persona a persona cuando alguien tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas del entorno. Y ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Continuamos con hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. ¿Cómo estamos en Sudamérica con relación a esta pandemia del COVID-2019? En las últimas horas nos ha llamado la atención y mucho hay que decir lo que está pasando en Ecuador. Pero vamos viendo esta nota y luego entramos en materia. Guayaquil, en Ecuador, vive una tragedia ante la pandemia del coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. En las calles de la ciudad se ven cadáveres abandonados, pues los servicios sanitarios y funerarios han colapsado ante la propagación del virus. Conseguir un entierro digno se ha convertido en un imposible en Guayaquil, la ciudad más castigada de Ecuador por el virus, pues concentra alrededor del 47% de los 2.748 casos en todo el país. La sensación de muerte se ha expandido en la ciudad, sobre todo en lugares donde los familiares han preferido sacar a la calle a sus seres queridos, muertos, dentro y fuera de ataúdes, antes que mantenerlos en casa a la espera de una funeraria. En las afueras de cementerios se ven largas filas de personas en busca de un lugar para enterrar a un familiar. El gobierno afirma que no todos los fallecidos en hogares en Guayaquil corresponden a contagios de coronavirus. El municipio y el gobierno habilitaron morgues temporales en contenedores refrigerados, ubicados en hospitales públicos para recoger los cuerpos. El gobierno de Ecuador anunció que construirá un cementerio para enterrar de forma digna a los muertos de Guayaquil. Según las cifras, se habla de que 3 países sudamericanos están liderando por la cantidad de contagiados que tienen, como Brasil, Chile y Ecuador. Estamos ya en contacto directo con la periodista Eva Acosta, quien se encuentra justamente en Guayaquil, que es el epicentro de esta pandemia, de este contagio allá en tu país. ¿Cómo estás, Eva? Muy buenas noches. Gracias por conversar con nosotros a través de Hora 23. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Gracias a ustedes y a Hora 23 por contactarme y bueno, sí, estamos bastante conmovidos, bastante sensibles ante esta situación y pendientes con todo pues lo que está ocurriendo debido a la pandemia que nos ha afectado en gran cantidad, sobre todo a Guayaquil. Yo tengo un dato específico de la cantidad de contagiados y de fallecidos, pero me gustaría que me lo des tú personalmente para saber cuánto está afectando esta pandemia a tu país, por favor. Claro. En el último informe que dio el COE Nacional, acá en Ecuador el gobierno, para poder mantener una sola información y que no haya confusión en la ciudadanía, porque pues como comunicadores sabemos que la infodemia, la fake news es otra batalla. Exacto. Entonces el gobierno levantó un COE nacional y este COE nos mantiene informado entre 2 y 3 veces por día.
Las últimas cifras dicen que ya hay 3.163 casos confirmados de coronavirus en Ecuador. El 70% del coronavirus está en la provincia del Guayas. Y pues en la provincia del Guayas, Guayaquil, que es la capital, tiene más o menos de ese 70% alrededor de 1.500 casos. Es decir, el 45% o más del coronavirus está aquí en Guayaquil. Ese es el último informe. ¿Y en fallecidos? ¿Cuál es el dato que tienen, por favor? Fallecidos hasta el día de hoy, 2 de abril, se contabilizaron 120 personas fallecidas, que son las personas que están registradas. Muy bien. Sin embargo, las imágenes que nos han llegado de Guayaquil nos están mostrando, al parecer, otra realidad, y por favor me gustaría que tú nos lo digas, qué es lo que está pasando, si es que ha colapsado el sistema sanitario en Guayaquil o es que el Estado no ha podido prever esta tragedia que se les ha venido encima. ¿Qué está pasando en Guayaquil? Así es, Miriam, en Guayaquil la situación es alarmante, se agudiza cada vez más. Hoy el gobierno del presidente Lenín Moreno reconoció que las cifras entregadas, las cifras de las personas fallecidas y de las personas contagiadas no serían las reales, porque pues todos somos testigos a través de videos, de redes sociales, aunque vale la pena aclarar que muchas de estas noticias son falsas y es por eso que hoy se motiva a las personas para que vayan a los canales oficiales. Sin embargo, es una realidad de que estos 120 personas fallecidas son las registradas, pero en calles, en las casas, se habla de que hay personas que han muerto por COVID, pero que no las van a retirar. ¿Qué es lo que está pasando en Guayaquil? Colapsó el sistema de funerarias, ¿sí? Colapsó el sistema de funerarias por la emergencia sanitaria y eso ha hecho que hay un retraso en el levantamiento de los cadáveres. Entonces, como todos conocemos, hay que hacer un trámite cuando fallece alguien, ¿sí? Y en Guayaquil es la ciudad más grande del país. Son alrededor de 2.5 millones de personas las que viven en esta ciudad. Según cifras del gobierno, y yo me adelanté un poquito, recopilando unas estadísticas para que ustedes puedan comprender el por qué ha colapsado el sistema de funerarias en Guayaquil, principalmente. Según estadísticas oficiales, aproximadamente 71.000 personas mueren al año en el Ecuador, es decir, unas 190 personas por día, ¿sí? De esta cifra, 53 pertenecen a la provincia del Guayas. Solo 53. Y ahorita se está hablando de que por lo menos hay unos 300 muertos solo en Guayaquil. ¿Estoy bien en este dato? Se habla de que existen alrededor de 300 cadáveres de que no se han podido recoger. Exacto. Como decía, hay de estas 53 que normalmente mueren, ahora hay más por la emergencia sanitaria, ¿sí? Exacto. Pero el problema es que no se las puede recoger por los trámites que colapsaron. Entonces se están acumulando. Ahí viene la información de que mucha gente lo sabe, pero la mayoría no. Y es que los cuerpos se están acumulando más allá de que porque haya muertes por COVID, porque el sistema funerario ha colapsado. Ahora, se dice que pueden ser por COVID o también por cualquier otra enfermedad, porque estos cadáveres no van a recibir un test, ¿no es cierto? No van a tener esa prueba que toda persona que supuestamente habría contraído el virus tendría que tener derecho, ¿no es cierto? No se les va a practicar el test. Eso por un lado. Tampoco podrían recibir, no están recibiendo su certificado de defunción. Ya, te cuento cómo es un poco, cómo se está dando la situación. Esto es lo que oficialmente conocemos, ¿sí? Aunque las denuncias llegan de parte de la ciudadanía. Pero quienes están ahora liderando, sobre todo en Guayas, porque lo grave es acá en esta provincia. En las provincias del Ecuador, la situación ha seguido normal, se cumple con los protocolos. Una vez que se registra una muerte en una casa, la funeraria es la que hace el trámite, ¿sí? Se lleva la partida de defunción que el familiar la provee, luego van a retirar estos los muertos en casa, luego van a retirar el cuerpo y bueno, al final tiene que registrarse este fallecido en el registro civil del Ecuador, como pues pasa en todos los países. Debido a la emergencia sanitaria, las funerarias no quieren realizar ese trámite, muchas de ellas,
y esto por denuncia de la ciudadanía por el temor a contagiarse. Entonces, al no haber quien lo haga el trámite, las autoridades están buscando cómo poder encontrar ese reemplazo. Ese ha sido otro problema para que exista el acumulamiento de los casos. Qué complicada la situación realmente. Ahora mira, hemos estado viendo imágenes que nos han impresionado. Y tú, como vives allá, eres la única que nos puede decir si son reales o no. De personas que incluso están quemando a sus cadáveres en plena calle, ¿es verdad? No, eso es una noticia falsa. Muy bien. Al parecer es un video que las personas acumularon llantas y quemaron para llamar la atención de la policía. Tenemos entendido que fue la policía, fue el gobernador del Guayas, y ellos les comentaron de que no se trataba de una persona que la estaban quemando, sino más bien querían llamar la atención para que vayan a ver a una persona que había fallecido. Muy bien. Ahora, segunda consulta, porque las imágenes que hemos visto las habíamos presenciado a través de las redes y también de los canales internacionales cuando nos enteramos de este virus en China, personas enfermas y que por justamente la enfermedad caen al piso. Eso también se está viendo en Guayaquil, ¿es verdad? Sí, hay un video de un señor que al parecer no se ha confirmado, tampoco se ha negado de que no sea real el caso del señor, pero lo vemos desplomarse. Sí. Uno de los síntomas, incluso dicho por los médicos, es el agotamiento, no es la pérdida de las fuerzas que le causa este virus al cuerpo. Entonces nosotros pues hasta ahora no ha habido una autoridad que niegue el video, más sin embargo ha sido bastante replicado y comentado. ¿Qué población hay en Guayaquil, Eva? ¿Qué cantidad? Sí, en Guayaquil vive el 90%, en la provincia del Guayas somos 3,5 millones de personas, en Guayaquil viven cerca de 3 millones de personas. ¿Y cuál es el motor económico de Guayaquil? Guayaquil es una ciudad 90% comercial, es el puerto principal del Ecuador, por donde ingresan y sale el 90% de las mercaderías no petroleras del país. Nosotros vivimos del comercio como tal, acá funcionan las empresas, las industrias, las cadenas, las grandes cadenas, ya sea de diferentes sectores, textiles, industriales. Entonces, para nosotros esta situación es bastante grave porque no solamente estamos confinados debido a la emergencia sanitaria, sino también económicamente esto va a golpear muchísimo a la ciudad, a la provincia como tal. Como a todos los países. Ahora, ante esta emergencia, porque no solamente ha colapsado el sistema funerario, ¿no es cierto?, también el sistema sanitario, porque estamos viendo personas haciendo filas en los hospitales sin poder recibir a tiempo la atención debida. Así es, ha habido bastante denuncias. Lo que yo te puedo contar es lo que he palpado. Por temor, por angustia, sobre todo en Guayaquil, la gente comenzó a presentar síntomas mucho más rápido. Existió también mucha desobediencia a las medidas de restricción que se dio a la circulación por parte de las familias de los guayaquileños. Muchos de nosotros no tomamos las cosas con la seriedad desde a principios, desde cuando se lo anunció, los primeros días de marzo. Entonces comenzaron a aumentar los casos, más sin embargo en Guayaquil continuaba, justamente porque somos una ciudad tan comercial, que vive del comercio día a día, que vive de lo que se hace en la calle. Entonces no nos guardamos a casa urgentemente, ¿sí?, en palabras sencillas, sino más bien Guayaquil siguió circulando, siguió caminando. Como consecuencia de ello, como parte, porque el problema no fue al 100% ese, los casos comenzaron a propagarse. Fue ahí cuando se aumentó el toque de queda. Nosotros estamos empezando el toque de queda a partir de las 2 de la tarde. Sí. Más sin embargo, los casos de contagios han aumentado. Entonces, ahora estamos viviendo una situación bastante alarmante. El sistema de salud en parte trata de resolver, las autoridades se han unido, pero como te digo, Miriam, nosotros conocemos los datos oficiales, ¿sí? Y en los datos oficiales pues se habla de que hay personas que sí requieren del hospital,
hospitalización, de estar ahí en el hospital, de estar con el tratamiento presencial con un médico. Hay otros que son casos ambulatorios y son enviados a las casas. Eso es lo que conocemos, pero la realidad es bastante difícil. Qué complicado. Estamos con ustedes, querida Eva. Te mando un abrazo a la distancia, a cuidarse mucho, y te vamos a estar contactando en otra oportunidad, siempre y cuando tú tengas el tiempo debido. Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Eva Acosta, periodista internacional allá en Guayaquil. Ya lo había dicho Eva, el 70% de los contagiados se encuentran en la provincia de Guayas, donde se encuentra justamente esta importante ciudad comercial que es Guayaquil. Señor director, una pausa, volvemos. Síntomas: fiebre de difícil control, secreciones nasales, tos, malestar general, dificultad para respirar, fatiga. Y ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Vamos con hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Por si no lo he escuchado al inicio del programa, ya hemos superado a nivel global el 1 millón de contagiados. Estoy refiriéndome a todo el planeta. Más de 1 millón de contagiados y más de 50.000 los fallecidos. Datos, a ver otros datos. Estados Unidos está liderando esta cifra con contagiados, 225.940 y 5.300 fallecidos al día de hoy. Italia, 115.242 contagiados, casi 14.000 fallecidos. España, 110.238 contagiados y estamos hablando de más de 10.000 fallecidos. ¿Cómo está la situación en España? Nos vamos a contactar con el periodista Alejandro Entrambasaguas, a quienes ustedes conocen, que se encuentra en Madrid justamente. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad es que bien relativamente, pero bastante preocupados por todo lo que está ocurriendo, por lo menos aquí en España, ¿no? Y en todo el mundo, pero sobre todo aquí en Madrid. Mira, a nivel España, más de 10.000 muertos. Realmente es impresionante la cifra, cómo lo están llevando, cómo está reaccionando la población, que en un principio, bueno, no cumplió con las medidas de restricción, ¿no es cierto? Pero ahora sí ya lo están haciendo. Sí, vamos a ver, ahora la gente se ha concienciado muchísimo más por dos motivos. En primer lugar, porque desde que se decretara en España el estado de alarma, la policía está multando a la gente que sale de sus casas sin una explicación, que es lo que el gobierno ha permitido a los españoles, ¿no? Que es poder ir al supermercado, a la farmacia o ir a tu trabajo, ¿no? Y si sales y no es por uno de esos motivos, la policía directamente te multa, y son multas bastante altas. Y por otro lado, porque se está viendo que esto del coronavirus va totalmente en serio, está teniendo unas consecuencias atroces, y en fin, ya has dado la cifra de contagiados y la de fallecidos, ¿no? Tanto es así que aquí en Madrid, en España, las empresas funerarias y los sanatorios no dan abasto para gestionar tantos cadáveres. Es que es increíble, porque no es solamente, como tú dices, gestionar, es llevar féretros, es ver los lugares, los crematorios, ¿no es cierto? Porque no los pueden enterrar así nomás. Además, ¿dónde los van a enterrar? Ha sido terrible. La crisis que ha habido por este motivo en Italia no tiene precedentes. Sí, así es. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, aquí, como no dan abasto con los fallecidos, han tenido que habilitar en Madrid el Palacio de Hielo, que es un centro comercial que está ubicado en el centro de la ciudad, sí, donde la gente iba a patinar con los niños pequeños, había también unas salas de cine, y lo han tenido que habilitar como morgue provisional, y donde hasta hace un mes la gente iba a pasar el fin de semana y a pasárselo bien. A día de hoy están entrando de media 900 cadáveres todas las noches, y es ahí donde se acumulan
hasta que las funerarias pueden ir gestionando todo eso, ¿no? Pues ya hace varios días superamos aquí en España la cifra de fallecidos en China y ya solo somos los segundos aquí en Europa por detrás de Italia, ¿no? Yo creo que hoy el gobierno ha anunciado que seguramente el confinamiento lo alargará hasta el 26 de abril. Yo en ese sentido soy pesimista y creo que tendremos que estar muchísimo más tiempo en nuestras casas. ¿Cuánto más crees tú? Pues vamos a ver, yo calculo que como mínimo todo el mes de mayo, por lo menos aquí en España, la gente va a tener que estar en sus casas, ¿no? Y para que la gente saliera aún menos, el gobierno lo que ha hecho ha sido obligar a las empresas a que sus trabajadores teletrabajen desde sus casas, ¿no? Y solo tengan que salir a la calle las profesiones que sean servicios esenciales, como es nuestro caso, el de los medios de comunicación. Por eso yo hoy he podido estar en la calle prácticamente todo el día haciendo mi trabajo, pero aún así y con todo, la policía me ha parado 6 veces, ¿no? Para pedirme mi documentación y la autorización que nos han expedido nuestras respectivas empresas para permitirnos estar en la calle trabajando. Ajá. ¿Y cómo están haciendo ustedes con las clases, con los colegios? Porque aquí tenemos algo de conflicto, porque no saben si se va a ampliar el calendario escolar, no se va a ampliar, en fin, es una incertidumbre en la que nosotros estamos, pero allá, ¿cómo lo van a hacer? Pues vamos a ver, antes de que el gobierno de España decretara el estado de alarma, una semana antes en la Comunidad de Madrid la presidenta lo que hizo fue cancelar las clases, porque claro, cuando todavía no teníamos los datos que tenemos a día de hoy, pues ya estábamos viendo la peligrosidad de este virus a la hora de contagiarse. Y lo que ocurrió fue que de la noche a la mañana cerraron las universidades y los colegios de la ciudad de Madrid, y luego tras el decreto del estado de alarma ya ocurrió en toda España. Hoy ha habido varias reuniones aquí en la Comunidad de Madrid entre la Consejería de Educación y varios rectores de universidades públicas, y el curso presencialmente ha acabado. Claro, esto es un inconveniente bastante importante, ¿no? Porque aquí cada colegio se las está apañando con sus alumnos para continuar dando clases de manera telemática a través del ordenador, y lo mismo pasa en las universidades, ¿no? La pregunta es, en el caso de las universidades, los alumnos, ¿cuándo se van a poder examinar, ¿no? Ya incluso están valorando la posibilidad de hacerlo también telemáticamente, ¿no? Porque aquí la situación va para largo, el confinamiento. Bueno, aquí algunas universidades ya están tomando exámenes virtualmente, ¿no es cierto? Porque están dando sus clases de esa manera. De todas formas, yo no sé cómo será en España la situación, pero en nuestro país no en todos los hogares hay internet, ¿no es cierto? Entonces, esa es una pequeña complicación con la que nos estamos enfrentando en Bolivia. ¿Cómo es en España? Bueno, pues aquí desconozco, claro, el hecho concreto de cada familia, pero aquí no me atrevería a dar cifras, pero el 98% de la gente tiene internet en sus casas, y no creo que es el problema, ¿no? Yo creo que el problema es cuando nunca se ha hecho, excepto en algunas universidades, que algunas carreras sí que se dan íntegramente telemáticamente, el hecho de cambiar de la noche a la mañana sin que los profesores hayan recibido pautas concretas y los alumnos tampoco, claro. Entonces está siendo bastante complicado, muy complicado, ¿no? Pero al principio se hablaba de que esto no era unas vacaciones para los alumnos, sino que todo el tiempo que estuviéramos confinados y sin clases, luego posteriormente se iba a tener que recuperar. Por lo tanto, no es descartable que si antes del verano ya volvemos otra vez a la normalidad aquí en España, los estudiantes tengan que volver a las clases durante el mes de verano, que aquí es en julio y en agosto. Exacto, que no van a tener la vacación que estaban esperando en verano. Ahora bien, estabas hablando acerca del teletrabajo, ¿no es cierto? Y tengo que mencionarte esto porque lo debes saber. En Rusia, por ejemplo, el presidente Putin ha determinado todo el mes de abril asueto para todos los trabajadores en su país, pero con su salario pagado, ¿no es cierto? Justamente para combatir este coronavirus. En el caso de España, tú me dices, más o menos han debido comenzar ya a tomar conciencia de estas restricciones a mediados de este mes, del mes de marzo diremos, más todo abril que deberían quedarse, sería más o menos mes y medio que estarían confinados. Así es, pero a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, allí en Bolivia también he visto que, no sé si se está haciendo ya o se está tramitando aún, ¿no? Pero se van a dar determinadas ayudas a familias y demás. Sí. Aquí en España no solo no han
facilitado a los españoles alguna ayuda directa que los españoles vayan a notar de manera instantánea en sus casas. O sea, es decir, aquí las empresas que han podido adaptarse y han podido mandar a sus trabajadores a casa y que puedan teletrabajar desde casa, bien, porque van a seguir recibiendo sus nóminas todos los meses. Pero muchas de las grandes empresas aquí en España han tenido que hacer ERTEs, que son expedientes reguladores de empleo temporales. ¿Y eso qué es? Para que la gente lo entienda, pues que tú estás en tu casa porque el gobierno no te deja salir, no puedes ir a tu trabajo, no puedes teletrabajar y la empresa no te echa, pero durante el tiempo que estás confinado no te paga tu nómina. Entonces, claro, la pregunta es: ¿qué va a pasar con toda esa gente que está en sus casas, que mantienen el empleo cuando todo esto acabe? Sí, pero que durante todo este tiempo no van a tener un sueldo. Por ejemplo, los autónomos hace 3 días aquí en España se estaban quejando porque ya llevan prácticamente un mes sin poder trabajar y a pesar de eso el gobierno les está pasando la cuota obligatoria que tienen que pagar. Claro, la gente se pregunta, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a pagar impuestos si este mes no hemos facturado? Y así todo. Claro, imagínate, todo esto es muy preocupante, sobre todo para los trabajos del sector terciario, del sector servicios, para el sector hotelero, para los hosteleros, la cantidad de restaurantes que están cerrados y el trabajo al público, de cara al público sobre todo, ¿no? Exacto. Ahora, yo creo que terminada esta pandemia van a empezar los análisis a nivel gobiernos, a nivel de cada país, sobre qué errores fueron los que cometieron para tener semejante cantidad de contagiados, no haberse podido preparar para lo que comenzó en la China, y la China fue avisando ahí este problema y se veía cada día cómo aumentaban sus contagiados en unas cantidades sorprendentes, como también la cantidad de fallecidos. ¿Qué ha pasado en España? ¿Qué error ha cometido España? ¿Ha cerrado tarde sus fronteras? Es decir, no han tomado las previsiones de dictar una cuarentena desde el primer día. A ver, tú, Alejandro, ¿qué has visto? La desobediencia quizás de la población española que les ha llevado a tener esta cifra de más de 110.000 contagiados a la fecha. Pues vamos a ver, aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, yo recuerdo antes de regresar a España, cuando yo estaba viviendo en Bolivia, cómo el coronavirus empezaba a llegar a oídos de Bolivia y a oídos de España cuando las noticias nos llegaban desde China. Pero yo creo que ningún gobierno de ningún país se podía imaginar que eso que estaba ocurriendo en China podía llegar a su país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en pleno siglo XXI, tampoco nadie se podía imaginar que una pandemia que nos recuerda a épocas de la guerra pudiera paralizar de la manera en la que está paralizando potencias mundiales y países en todo el mundo. Y luego, que yo creo que aquí, particularmente en España, esto ha tenido mucho que ver, es lógicamente cómo un gobierno afronta esta crisis que le podía haber tocado a cualquier gobierno, sea cual sea su color político, verdad, ¿no? Eso es verdad. Pero es que, vamos a ver, aquí los expertos sanitarios dejaron bien claro que en España la semana clave de contagios fue la última semana de febrero. Y si nos vamos a la hemeroteca, la última semana de febrero, tanto el presidente del gobierno como la vicepresidenta, como los ministros al completo, estaban animando a los españoles a que acudieran a la manifestación del Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo en España y en todo el mundo, cuando ya todos los expertos sanitarios desde España y desde la Unión Europea estaban alertando de que era muy peligroso acudir, no a esa concentración del Día de la Mujer, sino a cualquier tipo de concentración masiva de gente, ¿no? Y aún así, pues la gente acudió y ese fue un gran foco de contagio, ¿no? Pero aún así, pues yo creo que en este caso el gobierno de España ha tardado mucho en reaccionar. Las medidas que ha tomado ahora, pues lógicamente las debería haber tomado hace muchas semanas, pero a mí ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, que Bolivia se estaba fijando en todo lo que estaba ocurriendo y ha sido previsor, porque las medidas que España ha tomado con miles de muertos y decenas de miles de contagiados, las medidas de confinamiento y demás, Bolivia las tomó cuando tenía 4 contagiados o 9 contagiados. O sea, yo creo que eso fue algo que yo vi con bastante sorpresa. Bueno, y aquí la capacidad de actuación.
era realmente tener una reacción más pronta, ¿no es cierto? Y esto me imagino que todos los países van a tener que analizar tarde o temprano. Nosotros aquí en Bolivia estábamos mirando lo que hacía El Salvador, por ejemplo. El Salvador, antes de tener siquiera un caso sospechoso, cerró sus fronteras, pero solamente las permitía abrir para sus connacionales. Ahí estuvo el detalle y por ahí también ha entrado el contagio. No son muchos en El Salvador, pero evidentemente quizás... Es que es bien complicado este tema de los connacionales, ¿no es cierto? No los puedes dejar afuera. También tenemos en este momento una situación complicada en la frontera con Chile, de la que te has debido enterar y que obviamente estamos siguiendo con mucha atención. Alejandro, gracias por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y que sepáis que sigo muy de cerca, aunque esté en España, todas las noticias que están ocurriendo en Bolivia. Buenas noches y gracias a vosotros. Que te vaya muy bien y cuídate. Tenemos que cuidarnos absolutamente todos. Continuemos con más. Prevención. Lava tus manos con agua y jabón por al menos 40 segundos o utiliza un gel antibacterial con base de alcohol. Solo si tienes síntomas de gripa, usa tapabocas, de lo contrario no. Evita tocar tus ojos, nariz y boca con las manos. Utiliza pañuelos desechables al toser y estornudar. Tíralos a la basura. También lo puedes hacer en el ángulo interior de tu brazo. Toma mucho líquido. Limpia las superficies y objetos que uses frecuentemente con toallas o líquidos desinfectantes. Si estás enfermo, quédate en casa. A ver, algunos ratitos. Sudáfrica al momento tiene 1.380 contagiados, 5 fallecidos. Nigeria, país africano también, 174 contagiados, 2 fallecidos. Groenlandia, 10 contagiados, ningún fallecido. Le propongo algo, para mañana envíenos imágenes de cómo usted hace, cómo se cubre, cómo se protege para salir a hacer sus compras. Recuerde esta imagen, por favor, señor director. Da buen ejemplo, señora. Buen ejemplo. Buen ejemplo. ¿Oí todo eso que se ríe? Sí, no. Como si uno fuera un extraterrestre. Mientras ellos van a morirse por boludo, yo voy a estar sana. Y así deberían todos cuidarse. Es un buen ejemplo. Siga adelante. Quiero decirle algo. Esta señora ha inspirado a muchas personas, entre ellas a mí. Bueno, no es que salga así, pero por lo menos yo utilizo este tipo de guantes. No uso los guantes médicos porque digo, es mucha basura, ¿no? Hacer mucha basura, desecharlos cada día. Esto usted los lava, los desinfecta, los deja secando y al día siguiente ya están listos. ¿Qué ideas tiene usted para protegerse? Sería un buen momento para pasar mañana, para ver cuáles son las alternativas que usted tiene para cuidarse, para evitar el COVID 2019. Por favor, envíenos sus imágenes, sus videos, todo lo que usted tenga para ver mañana, este viernes, y hacer un programa diferente, para que no estemos pensando todo el rato en esto del COVID, la pandemia, que estamos encerrados. Tratemos de pasar un buen viernes juntos. ¿Qué le parece? En esta hora 23. Gracias como siempre por estar con nosotros. Nos reencontramos en próximas horas.